Hola, mi nombre es Francisca Peralta y hoy les vengo a comentar e informar sobre los resúmenes, sobre la toma de apuntes que yo he tomado sobre investigación jurídica. Para comenzar hablando de investigación jurídica, primero debemos comentar e informarnos sobre qué es la ciencia, como principal tema. ¿Qué es la ciencia? Yo aquí anoté que la ciencia, en términos fáciles, podemos definirla como el conocimiento que hemos adquirido a través del estudio basado en la observación, el requerimiento de conocimientos por tiempos extensos y por leyes y principios universales. La ciencia se caracteriza porque tiene que ser lo más abierta al cambio que se pueda. La ciencia cada vez va evolucionando a través de su tecnología, a través de diversas opiniones y cada vez va evolucionando a medida de forma buena y quizás no buena. Más a continuación ya les iré comentando más sobre eso. Primero debemos remontarnos a las épocas antiguas, en este caso la época medieval, y ver algunos hincapiés que le facilitaron a la gente de ese momento a explorar más sobre esto. Por ejemplo, tenemos el criterio de la verdad, el hombre capaz de observar por sus propios sentidos, algo muy importante que hasta el día de hoy lo vemos. También el conocimiento que el conocimiento se expande y la creación de la imprenta. Este punto lo quiero recalcar, la creación de una imprenta, ¿por qué? Porque en ese momento la iglesia, que era como uno de los principales motores en los que la gente creía, comenzaban a hacer libros que eran muy grandes, muy extensos, lo que hacía que la gente no se interese tanto en esto y sea imposible adquirirlos y leerlos. Cuando comienza la imprenta, cuando empieza a salir los libros comienzan a ser menos extensos, más pequeños y comienzan a recorrer las distintas ciudades y lugares. Entonces, ¿en qué nos ayuda esto? En que la gente comience a expandirse, comience a hablar más de estos temas en sí. También quiero hacer hincapié en que el hombre es capaz de observar por sus propios sentidos. Y eso es algo que yo dije antes en la ciencia también. Nosotros somos capaces de observar y de tomar métodos científicos mediante la observación, mediante las opiniones, etc. Ahora les voy a presentar algunos de los conceptos más importantes que nosotros hemos visto en investigación jurídica hasta el momento. El primero, la ciencia básica, la ciencia dura, que hace referencia a que la ciencia básica se describe como la ciencia dura o elemental, ya que genera teoría, se caracteriza ya que no le da espacio a la interpretación filosófica y desarrolla métodos e investigaciones puras. Es muy importante hacer hincapié en que nosotros no le damos interpretación filosófica a esto. Estos son datos puros, o sea, evidencias puras, evidencias reales, constancia y constantes movimientos que al final nos lleven a esto, a una ciencia básica. Luego encontramos el método inductivo. ¿Qué dice de esto? Se refiere a que desde la observación ataca la realidad. El individuo analiza y ajusta su comportamiento en base a eso. En base a la observación, nosotros analizamos, pensamos y luego en base a esto actuamos. O sea, un hombre racional, un hombre que razona, un hombre que piensa y que luego actúa. Eso lo vemos hasta hoy en día. Nosotros, por ejemplo, si llegamos y vemos que hay una estufa con fuego, obviamente no nos acercamos porque sabemos que nos podemos quemar. A esto se refiere el método inductivo. Luego encontramos el método cuantitativo, que dice que se utiliza como la naturaleza de las realidades. ¿Cuál es su propósito? Aquí lo puse entre paréntesis para entenderlo mejor. ¿Para qué lo necesito? ¿Por qué lo busco? Entender los comportamientos frente a fenómenos. El hombre es una persona que siempre se comporta de formas distintas e impredecibles a distintos fenómenos. Entonces, por eso es que aparece el método cuantitativo. ¿De cuánto? A eso me refiero. Y por eso dice cuál es su propósito. ¿Para qué lo necesito? Las interrogantes, las preguntas. ¿Para qué yo necesito esta cosa? ¿Por qué lo necesito? De eso se trata el método cuantitativo. Luego encontramos otros temas, por ejemplo, el instrumento de investigación. Los instrumentos de investigación se refieren al por qué debemos ser capaces que la gente se suelte, que la gente se abra. Los instrumentos de investigación, como dice su nombre, son instrumentos, ayudas que nosotros tenemos para investigar, etc.
Luego encontramos la interacción de factores. ¿Qué dice esto? La interacción de factores se refiere a los cambios simultáneos en los niveles de ambos factores. Simultáneos. Ambos cambios ocurren en el mismo momento. Esto quiere decir la interacción de factores. Por ejemplo, la interacción de dos personas, la interacción de una persona y un objeto, etc. La interacción, por ejemplo, que yo tengo con mi guitarra, etc. Y luego encontramos uno de los términos más grandes, que es paradigma, que es una de las principales que estamos trabajando en investigación jurídica. Yo lo intenté resumir, y esto lo tengo con los apuntes que escuché del mismo profesor, y dice: se refieren a cómo el individuo interpreta la realidad que tiene frente. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser de distintas formas la interpretación, no hay una sola forma de interpretarlo. Por ejemplo, puede ser cultural, religiosa, de distintas formas. En total es cómo el individuo lo interprete. Y acá abajo tengo el generador. Lo que se genera es que se creen nuevas formas de adquirir el conocimiento, lo que crea dudas. Crea expectativas, crea dudas y conocimientos. Luego aquí tengo tres términos muy importantes: técnica, ciencia y tecnología. ¿Qué dice de técnica? Desde sus orígenes a la producción de cosas a hacer algo, lo que conlleva el conocimiento empírico de cómo hacerlo. Muy importante también. Ciencia, como ya les había dicho hace un momento, pero aquí les traigo otra referencia, es que dice: hace alusión a la referencia exclusiva de la generación de conocimientos nuevos a través de la investigación. Y la última, tecnología, el conocimiento de cómo hacer las cosas fundamentando sobre las bases científicas. La tecnología, lo que nosotros estamos viendo hoy en día, que cada vez va avanzando más, que igual puede ser para bien o para mal. Y eso, quería darle muchas gracias, intenté resumir todo lo que pude el trabajo. La verdad es que es harta información, pero aún así me llamó mucho la atención. El trabajo en sí ayuda a retroalimentar, a adquirir más conocimientos y eso. Muchas gracias.